Hola, hola, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas entre Panas. Su servidor Clive Luzardo y mi hermano Carlos Collantes, como siempre. Claro que sí, aquí estamos. Un gran saludo y un abrazo de parte de aquí sus anfitriones de Finanzas entre Panas. Y bueno, hoy queriéndole dar un poco de continuidad a lo que hemos estado hablando. Anteriormente estábamos hablando de lo que es cómo elegir ese intermediario que vamos a necesitar para poder acceder al mercado bursátil o a los mercados bursátiles, tal cual como cuando tú vas a comprar una casa. Por lo general, tú necesitas un corredor de bienes raíces, a menos que tengas la suerte de comprarlo directamente del dueño, que también puede pasar. ¿Por qué no? Claro. Pero por lo general, tú buscas un corredor de bienes raíces para vender o comprar tu casa. Así va a ser con las acciones. Tú necesitas un intermediario. De hecho, para comprar las acciones necesitas un intermediario, que es ese broker, al menos que sea alguien muy privilegiado, que estés dentro pues, del mundo financiero, pues, y puedas comprar acciones directamente sin un broker. Ya eso es un nivel bastante que Wow. pues, ya ni Carlos ni yo podemos explicar sobre eso, ¿no? Ahí es donde entran lo de los inversores calificados que mencionamos también en el episodio pasado. Sí, es correcto. Sí, que mencionamos que habían inversores calificados y no calificados así por encimita, pero ahí entraría ese tipo de inversores. Son inversores calificados que tienen acceso a un tipo de inversión que no es para todo el mundo definitivamente, porque obviamente hay un riesgo incrementado en ese tipo de inversiones también, y por eso solo se lo permiten. Realmente es como una protección para uno como inversor, porque se lo permiten solo los que realmente tienen la preparación y el conocimiento para hacer esas transacciones. Gente que sabe lo que hace, entre comillas, ¿no? Porque Claro, al final no es tampoco nada fácil, ni siquiera para ese tipo de inversor. así es, así es. Entonces, pues hoy queríamos hablarle, ya estamos en el mercado, ya abrimos la puerta. Entonces, cuando abrimos esa puerta vamos a ver un montón de cosas. Vamos a ver dulces, vamos a ver una vitrina con pan, y vamos a ver carne, y para la gente vegetariana vamos a ver disque frutas bellísimas. Entonces, hay que saber todo esto. Obviamente estoy hablando metafóricamente hablando de que estas son pues las cosas que tú vas a ver cuando tú entras al mercado, ¿no? Claro, porque de Hey, hecho si lo hiciéramos de una manera más real, lo interesante es que además de todas esas cosas que tú mencionaste, pues realmente veríamos incluso mucho más. Veríamos carros o coches, veríamos aviones, veríamos ropa de marca, de diseñador, porque todas las empresas que hacen todos estos productos e incluso algunos servicios, pues son las empresas que cotizan allí en la bolsa. Entonces, una vez pues, así como bien dijo mi hermano Carlos, pues vamos a ver todo este tipo de productos que no tienen necesariamente que ver con el mundo alimenticio, ¿no? Obviamente volviendo a recalcar que estamos hablando de manera metafórica. Pero lo que sí es cierto es que tienes que tener un conocimiento, digamos, mínimo para entender qué es lo que vamos a comprar y por qué lo vamos a comprar. ¿Cierto, Carlos? Claro, eso es súper importante. Entender en qué estamos invirtiendo es realmente como un punto clave. Y de hecho, si nos vamos a los autores famosos, los más seguidos, los más leídos en este mundo de las inversiones, pues no sé si pueden ver aquí, tengo a nuestro querido amigo Peter Lynch con su Se ve un poco, libro. sí, ahí veo su cara, pero no veo todo. Se le ve su pelito blanco allí. Ajá, ajá. Entonces, él ese es como que su motto, ¿sabes? Eso es lo que él Su lema, realmente, exacto. su lema, lo que realmente dice que el inversor debería hacer, que es invertir precisamente en lo que más conoces. Él habla mucho de ve al sitio, ve a conocer a la empresa, ve cómo se está moviendo su negocio, ve si está vendiendo, si hay mucha gente interesada en su negocio o no, y en base a ese conocimiento es que tú inviertes. Obviamente,
Es por eso que él se enfoca mucho en el tema de empresas retail, porque son las que son más accesibles a cualquier persona de ir a un centro comercial y entrar a una tienda de este tipo. Pero bueno, es más o menos eso como la base, conocer y entender realmente de qué trata el negocio que hace esa empresa antes de decidir si es una buena opción de inversión o no. Exactamente. Entonces, como bien ya hice una especie de conexión con lo que es las bienes raíces, hablamos que cuando yo compro una casa yo necesito un intermediario. Entonces, como ya dijimos en episodios pasados, las bienes raíces es un tipo de activo. Es un tipo de activo. Entonces, yendo un poco, o dando un paso más atrás, yo diría, para avanzar siempre, pero yo diría que un activo, sí, porque es bien importante también entender eso, ¿no? Un activo es eso que tú compras que necesitas, sea para operar o que cuando lo compras no te genera pérdida. Bueno, puede tener depreciación, ¿no? Pero es parte de tu patrimonio. Exacto. Mientras que al contrario, un pasivo es esa obligación que tú adquieres. Si tú debes algo, eso es un pasivo. Si, digamos, yo adquirí un servicio y yo lo voy a pagar después, eso es un pasivo. Mientras que el activo es lo contrario. El activo es, si yo fui proveedor de un servicio y me van a pagar después, eso es un activo. Cuentas por pagar. O bueno, por cobrar en este caso. Exacto. Si yo tengo una máquina para operar mi negocio, eso es un activo. Estamos claros con eso, lo que es activos y pasivos, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, ese ejemplo que acabas de dar, yo creo que es bastante bueno porque deja muy claro, esa máquina que tú tienes precisamente te va a producir dinero porque es la que te permite operar ese servicio, ¿no? Realizarlo. Entonces, igualmente, o sea, una tienda, todo lo que esté dentro de la tienda son activos porque precisamente son los productos que la tienda está tratando de vender y que le van a generar una ganancia. Entonces, al final están ahí como unos activos para la empresa dueña de la tienda. Entonces, la intención principal, cuando yo ingreso, con el episodio anterior, yo ingreso a mi broker, el broker me dio la puerta, bienvenido señor, ya aquí está en el mercado. La intención es de yo tomar el dinero que yo produzco con mi trabajo, colocarlo en activos que yo me voy a tomar el trabajo de estudiar y entender que ese es el activo que más me conviene. Porque no todos los activos son buenos. ¿Cierto, exacto, Carlos? Exacto. Si vamos digamos, a lo más base, si yo necesito una laptop y yo compro una laptop que está mucho más de las capacidades que yo necesito, pues invertí mucho dinero en él, voy a usarlo el 50% y usé gran parte de mi capital en un activo que quizás no necesitaba. O al contrario, compré un activo que no cubre mis capacidades y entonces ahora tengo un activo que no me está produciendo lo que yo espero. ¿No es así, Carlos? Así. Sí, totalmente cierto, es así. De hecho, aquí cabe resaltar el punto de que muchas personas toman su propia casa o sus vehículos, ya sea carro, moto, lo que sea, coche, y los consideran en un principio como activos, cuando no. ¿Por qué? A ver, si es cierto que tu casa, tu vivienda, puede revalorarse y darte una ganancia, entonces, bueno, ok, por ese punto de vista podría ser considerado activo, pero cuando tú vives en ella, no es que estás poniéndola en renta, esa vivienda, te va a generar gastos de los servicios, electricidad, agua, etcétera, el mantenimiento, como está diciendo Clive, que también requiere de un gasto, etcétera, etcétera. Impuestos sobre la vivienda, qué sé yo, una serie de gastos que van asociados a ser dueño de una vivienda, que si en este caso lo único que estás haciendo es vivir en ella,
genial, tienes tu casa y perfecto, pero no es un activo porque precisamente te genera es gasto, salida de dinero, no flujo de entrada. Ahora bien, que recibes, digamos, un factor psicológico de tranquilidad y todo lo demás, bueno, eso ya por otro lado sí puede considerarse como un activo, digamos, de bienestar y de patrimonio, pues. Exacto, pero financieramente hablando, estrictamente, desde el punto de vista financiero, realmente no es un activo. Y pues el coche, vehículo, carro, como lo quieras llamar, pues mucho menos. Únicamente en el caso de que, bueno, con ese vehículo ofrezcas un servicio de transporte, ya sea taxi o transporte ejecutivo, que des un tour por la ciudad, este tipo de cosas, allí sí, eso vendría a ser un activo. Pero si es simplemente el vehículo que tú usas para moverte en tu día a día, realmente no es un activo porque nuevamente lo único que está haciendo es generarte gastos con el mantenimiento, el combustible, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy sencillo, Carlos y yo somos músicos también. Tocamos la guitarra y esto. Desde que yo me mudé a Panamá, afortunadamente he tenido la oportunidad de tocar en restaurantes y ese tipo de cosas. Hace relativamente poco tiempo me tocó comprar una guitarra acústica porque la persona que me contrataba me decía, mira, necesito que tengas una mejor guitarra porque la electrónica de la tuya no tiene suficiente volumen, X y Y. Yo invertí X cantidad de dinero y no sé, al mes, 2 meses, yo recibí ese dinero que invertí en esa guitarra. Uf. En, no sé, digamos 6 shows. O sí, como unos 6 shows o menos, ya pagué la guitarra. Eso es un activo. ¿Por qué? Porque yo estoy usando eso para generar dinero. Y como ya esa guitarra se pagó, ya es un activo, porque ya esa guitarra no me genera gasto. Exacto. De hecho, te está generando ganancias de aquí en adelante. Todo lo que ganas ya, como tú dijiste, ya se pagó y muy buena inversión también. Cuando se pagan muy rápido, esas inversiones son buenas. Exactamente. Entonces, ya teniendo bien claro lo que es un activo y un pasivo, entonces necesitamos saber qué tipo de activo yo voy a comprar. Entonces, bien como dijimos al principio con el ejemplo del mercado y todo este tipo de cosas, están las bienes raíces, están las acciones. Y para entrar un poco a lo que son las acciones, ¿qué son las acciones? Bueno, para ponerlo en peras y manzanas, un pedacito de una empresa activa que genera ingresos y egresos y que esta empresa, para incluso expandirse, decide irse a un estatus de una empresa pública. No quiero decir con esto que pertenece al Estado. Ojo, cuidado con eso. No es lo mismo, es verdad. O sea, la empresa es privada, pero digamos, públicamente puede ser dueño de la empresa. Exacto, la propiedad pasa a ofrecerse públicamente. Exactamente. Claro, tienes que pagarla, no te la van a regalar. Claro. La única forma de que no pagues, pero aún así la pagas, es que formes parte de la empresa y que por tu trabajo recibas como compensación, recibas acciones. Sí, pero lo estás pagando hoy en día. Claro, pero precisamente lo estás pagando con tu trabajo. De alguna forma u otra estás pagando y bueno, estás recibiendo en este caso la opción de ser parte dueño a través de las acciones de la empresa. Entonces, básicamente ese va a ser lo que nosotros, Finanzas Entre Panas, digamos, hacemos generalmente en lo que es la inversión. Porque también nosotros tenemos nuestras otras actividades, invertimos en otras cosas que no es la bolsa, ¿cierto? Pero en este caso estamos hablando de el dinero que yo genero con mis negocios o trabajo y lo voy a colocar para que crezca en un plazo bastante largo, de 10 a 20 años. Exacto. Incluso más, si es posible. Como dice Warren Buffett, si puedes comprarlo para toda tu vida, pues muchísimo genial. Mejor. Sí, muchísimo mejor. ¿No? Entonces, ese es básicamente una acción. Una acción es un pedacito de una empresa que que se volvió pública, dejó de ser privada,
un ejemplo. Twitter, cuando era Twitter, ahora es X. En la época de Twitter, tú podías comprar acciones de Twitter. Exacto. Hace mucho tiempo. Pero ahora que es X, ya no la puedes comprar. Búscala en cualquier broker y no verás acciones de X. Porque Elon Musk la compró todas las acciones que estaban flotando y se volvió privado, Exacto. básicamente. Básicamente se podría decir que Elon Musk la privatizó nuevamente. Correctamente. Y entonces, en el caso que tú tuvieses una acción de Twitter, tú recibes tu compensación, te la compran o sigues siendo dueño, en algunos casos, ¿no? No siempre, Sí, pero... eso depende de cómo se realice la transacción. Hay muchísimas maneras de que una empresa se haga pública o privada. Y bueno, depende también de la transacción que se haya decidido y se haya pactado, en este caso, para que se lleve a cabo ese cambio. Exactamente. Entonces, ya teniendo claro lo que es una empresa, un grupo de personas con maquinaria, con ciertos activos que van a ofrecer un servicio o producto. Entonces, si ese negocio es productivo y ellos quieren expandirse y quieren irse a la público y esa empresa se ajusta a lo que a ti te gusta, bueno, no te gusta, lo que te parece tus indicadores de un negocio saludable y conveniente para tu perfil, tú vas a comprar este activo que es una acción de una empresa. O como lo diríamos en inglés, shares, right? One share, two shares, una acción, dos acciones, tres acciones. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ese va a ser, digamos, el producto estrella en el que Finanzas Entre Panas invierte, ¿no? Exactamente, ese es como el fuerte, digamos, de Finanzas Entre Panas. En el futuro vamos a hablar de cómo estudiar un poco más a profundidad y elegir a profundidad esas acciones. Pero por ahora vamos a seguir dándole una pequeña introducción y recordándoles siempre que por favor investiguen a fondo lo que les estamos diciendo. Nosotros estamos explicándolo de la forma más sencilla como una introducción. Exacto. A esto. Muy bien. Entonces, hablamos de bienes raíces, o sea, básicamente inmuebles, sean comerciales o residenciales. El pedacito de una empresa, que es una acción. Pero también hay otras cosas que en el mercado financiero, pues para bien o para mal, porque se han vuelto muy avanzados y se han vuelto, pues digamos, difíciles de comprender para muchas personas, ¿no? Que no están metidas en esto. Sí. Entonces, hay otros activos, por ejemplo, que seguramente ustedes tendrán en la cabeza, o alguien, bueno, Clive o Carlos, pero ¿qué hay del oro? ¿Qué hay de la plata? ¿Qué hay del cobre? ¿Qué hay del petróleo? Bueno, eso es lo que vamos a llamar commodities. Exacto. ¿Okay? Que vendría siendo traducido al español materias primas. Correcto. Entonces, como dice mi hermano Carlos Elías, dice, materia prima. Bueno, ¿por qué la materia prima es un activo? Bueno, porque la materia prima es cotizada por las empresas que estamos comprando. Exactamente. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es que entre las materias primas que se pueden encontrar en la bolsa, como activo en la bolsa, está el cacao, por ejemplo. Entonces llega una empresa como Hershey's, que lo que se dedica es a producir dulces y principalmente chocolates, que la base es el cacao. Entonces obviamente ellos compran en masa grandes cantidades de cacao y así es como más o menos se va cotizando y obviamente influyen muchas otras cosas más, pero más o menos así se va cotizando el valor del cacao de acuerdo a la demanda que tiene de estas empresas. Y digo que obviamente influyen muchas otras cosas más porque este es un mercado bastante complejo y delicado, diría yo, para invertir, porque tienes que conocer, por ejemplo, cómo está la producción, cómo está afectando el cambio climático a la producción de este tipo de materias primas, etcétera, etcétera. Muchos factores que influyen en la subida o la bajada del precio de las materias primas. Entonces, ejemplo, si yo compro una barra de oro
en físico. Una barra de oro la puedo almacenar. Pero ¿qué pasa si tengo 100 barras de oro? ¿Qué pasa si tengo 1000 barras de oro? Se vuelve bastante complicado transportar esas barras de oro o almacenarlas incluso. Incluso almacenar. Porque en algún momento alguien se entera o qué sé yo, alguien abre un closet y están las barras de oro allí. No es nada conveniente tener barras de oro en tu casa. Sí. No es ni conveniente ni práctico, de hecho. Entonces hay cosas en las que se les ocurre a la gente de los mercados financieros llamar una especie de contrato en el que lo van a futuro decir que, ejemplo, yo compro un contrato a futuros de 100 barras de oro. Y eso quiere decir que en X cantidad de tiempo a ti se te debería entregar esta cantidad de barras de oro o cacao o litio, que está muy, muy cotizado por esto de los carros eléctricos. El cobre también está explotando hoy en día. El petróleo parece mentira, pero el petróleo de repente está teniendo un resurgir que no nos explicamos, pero bueno, sí lo explicamos. Sí, bueno. Pero no vamos a entrar en política. No. No vamos a entrar nada. No, por favor. Exacto. Entonces, está eso de los contratos de futuro. ¿Pero qué es ese contrato de futuro? Es algo más complicado, y vuelvo, repito, ¿por qué el producto estrella de Finanzas Entre Panas son las acciones? Porque las acciones, como vamos a explicar en otro episodio, yo puedo entender si están ganando más dinero del que pierden, si están invirtiendo el dinero bien, si yo puedo monitorear tantas cosas de una empresa, yo puedo saber quién está dirigiendo la empresa, yo puedo saber quién no está dirigiendo, yo puedo entender si los que están dirigiendo son dueños de la empresa, por tanto les duele si la empresa va a pico o no, o si simplemente son gente contratada allí y los dueños están por no sé dónde. Eso para mí es un red flag, eso para mí es una bandera roja. Yo salgo corriendo de una empresa, sí. Claro. Entonces, porque la gente que está allí no tiene ningún riesgo, pues. Entonces ellos pueden hacer y deshacer. Son un empleado más que saben que les va a llegar su pago 15 y último y tranquilamente, pues. Exactamente. Entonces, cuando yo hablo de commodities, cuando hablo de futuros, que es algo, digamos, un contrato que dice que yo tengo el derecho a tantas barras de oro, a tantos kilos de cacao, a tantos... Eso ya estamos entrando en algo más complicado, que son los derivados. Exacto, lo que llaman los derivados. Y eso de los contratos a futuro, eso surge... Eso no es que sea algo nuevo que se inventaron en la bolsa por el tema de la tecnología o nada de eso. Eso tiene mucho tiempo, porque eso surge de precisamente, como les hablaba antes, hay cacao, café, maíz. Entonces los productores de este tipo de cultivos, ¿verdad? Ellos, para asegurar que vendían toda su cosecha, lo que hacían era que iban a todos los abastos, mercados o incluso ya empresas que utilizaban esas materias primas para sus productos, y llegaban a acuerdos de lo que ellos consideraban era un buen pago para cuando la cosecha estuviese lista. Entonces eso era un contrato a futuro. De allí viene ese tema de que ahora se cotiza en bolsa con contratos a futuros, como lo está explicando Clive. Entonces es eso. Era el productor veía, bueno, yo estoy sembrando tantas hectáreas de maíz, yo sé que eso me va a dar en la cosecha tantas mazorcas de maíz o kilos de mazorcas de maíz. Entonces, si yo sé que, bueno, voy a tener 1000 kilos y yo sé que esta empresa necesita 500, tengo que buscar entonces en otro lado donde vender las otras 500, pero le voy a asegurar que que necesita las 500 me los compre. ¿Y cómo lo aseguraban? Poniéndole un precio que en ese momento quizás ese era el riesgo que tenían los productores, o que tienen todavía los productores, que tienen que hacer muy bien el cálculo, porque si sucede algo extraordinario, que puede pasar, deja de llover, entonces no tienen agua, tienen que gastar más
para conseguir el agua para regar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí puede haber ese riesgo de que el precio en el que se comprometieron venderle a esa empresa ese maíz sea un precio muy bajo. Exacto. Entonces, bueno, de eso se trata. Eso era un contrato a futuro que ahora se aplica también a través de los activos en la bolsa. Exactamente. Y no es que te voy a decir no lo hagas, pero ni yo ni Carlos participamos o comercializamos, vendemos, compramos futuros. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser un derivado, por el simple hecho de ser o el simple hecho de esto es sí una materia prima valiosa, pero la materia prima valiosa no sé quién la va a extraer, no sé si ese baje, o sea, es algo inerte que no produce dinero. ¿Sí? Claro. Y yo puedo especular y decir, bueno, el oro va a subir porque yo veo que todos los países están comprando oro para sustentar su moneda. Yo puedo especular eso, pero ¿cuánto tiempo no se tiene rumorando la decaída del dólar, el colapso del dólar? Por ejemplo, puede pasar, no estoy diciendo que no vaya a pasar. Sí, no, de hecho, tampoco, que quede claro, no estamos diciendo que es un mal activo para invertir en general. Simplemente no es un buen activo para nosotros, precisamente porque no tenemos suficiente conocimiento de ese mercado, que es muy importante tener conocimiento de lo que estamos haciendo, y es un mercado que, como decía Clive, no tiene un respaldo de algo tangible. Exacto, esa es la palabra. No tiene un respaldo de algo tangible que sea más fácil de medir y que sea más fácil pues de seguir si va a haber una subida o una bajada del precio. Hay gente que lo hace, sí, hay gente que es muy exitosa, pero hay gente que ha estudiado también muchísimo tiempo estos mercados y que por eso es que están teniendo éxito haciendo inversiones dentro de este tipo de activos. Y bueno, nosotros pues un nombre que va a salir a relucir mucho es Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, pero en este caso me gustaría hablar un poco de Warren Buffett. Warren Buffett dice, a mí el oro me parece pues algo muy bonito, está bien, pero el oro no tiene cash flow. El oro no tiene ingresos y egresos. Exacto, no genera un movimiento del dinero ahí. Por tanto, yo no me meto con eso. Tan simple como eso. Y además de, vuelvo y repito, si tú eres trader, porque bueno, esto es un anglicismo, me disculpan el anglicismo, pero trader, comercializador, como quieras llamarlo, pero en realidad hasta en español se le dice trader. Sí. Ya es conocido como el trader, es así. No te estoy diciendo que estoy contra ti ni nada de ese tipo de cosas. No, por favor, no me malinterpretes. Simplemente ni Carlos ni yo tenemos la experticia ni el cableado emocional e intelectual para comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender y estar en eso. ¿Por qué traigo a colación? Bueno, Carlos, vas a decir. No, que eso es muy importante, eso que acabas de decir, el factor psicológico, que mucha gente se le olvida, ese componente tan importante a la hora de hacer este tipo de transacciones, de invertir, de hacer trading, porque al final es tu dinero, el que tú te ganaste con tu trabajo, con tu esfuerzo, y no es fácil que tú estés haciendo una transacción de este tipo y que de repente veas que está perdiendo valor y uy, ese factor psicológico es muy importante y se acentúa mucho, como dice Clive, en ese comprar y vender, que es lo que hace un trader. Exacto. Entonces, ¿por qué traigo esto de colación? Porque los futuros están bastante ligados al oficio del trader. ¿Por qué? Hablamos de la especulación. Cuando tú especulas, sea por noticias, sea por que sabes estudiar el contexto macroeconómico y tú dices, bueno, va a subir el oro. Entonces yo voy a comprar oro, espero que suba lo que yo espero que va a subir y en el momento que espero que eso va a subir, voy a venderlo. Pero esto por lo general es a corto plazo. Y aquí entra también además algo que llamamos apalancamiento. El apalancamiento es básicamente que te presten dinero. Vamos a ponerlo así sencillo. Cuando tú compras una casa, tú recibes apalancamiento.
Ujú. La ¿sí? hipoteca es un apalancamiento. Entonces tú estás comprando un activo con el dinero de otra persona con la promesa de que tú vas a pagarlo de nuevo. Entonces, vuelvo con Warren Buffett, porque Warren Buffett nunca, él públicamente dice que él nunca vende en corto. Y acá estoy volviendo al trader y a Warren Buffett. ¿Qué es vender en corto? Yo especulo en vez de que va a subir como por lo general Carlos y yo, porque somos inversores, no somos vendedores, nosotros no apalancamos, compramos el activo y básicamente los, tenemos ese activo por largos periodos de tiempo para recibir revaloración por el hecho de que el mercado en, aprende o se entera de que es un activo muy bueno, a buen precio, él va a revalorizarse. Pero no estoy especulando, yo estoy, digamos, entendiendo que esta empresa está muy sana, está muy bien, entonces tiene un valor que no ha sido descubierto todavía. Exacto. Mientras que especular es como va a pasar tal evento y entonces, bueno, va a subir y... Sí, No sé. es jugar más con lo que se llama en inglés el price action, la acción del precio. O sea, Que es, también vamos a tener un episodio sobre eso, seguro muchachos. que sí. Que es precisamente es esa esperanza de que el movimiento del precio va a ser al alza o a la baja. Entonces, claro, cuando el trader el trader estudiado, preparado, con mucha experiencia, identifica que hay un movimiento a la baja, entonces ahí es donde entra en la transacción que está comentando Clive, que es vender en corto. Y bueno, que tú decías que bueno, es básicamente el apalancamiento es que te prestan dinero. Vender en corto es básicamente que te prestan el activo para que tú lo vendas a un Sí. precio, ¿verdad? Y cuando baja, se lo vuelves a entregar a la persona y le pides que te devuelva el dinero que tú le has dado mientras tanto por eso, pues. Exactamente. Entonces, fíjense, es tal cual como acaba de decir Carlos. Cuando tú apalancas, ese broker que te está brindando ese porcentaje, ese ratio de apalancamiento, ratio es proporción. Entonces ellos básicamente, digamos, mira, aquí están 100 unidades de oro, te las estoy vendiendo, te las estoy dando a este precio, Ujú. y tú dices, según tú, porque tú eres Nostradamus, todo en broma, nada en serio, pero porque tú piensas o tú sabes o tienes una especulación, tienes un educated guess, digamos, te estás acercando, una especulación informada. Ujú. Eso es lo que es un educated guess. Tú tienes una especulación educada, o sea, tienes tu información y sabes que va a bajar. Entonces, yo lo que recibo esto a este precio, yo lo vendo a ese precio y cuando baje, yo compro esas mismas 100 unidades, le devuelvo esas unidades al que me las prestó y yo me quedo con el remanente. Exacto. De eso se trata Esa vender en diferencia de corto. precio allí. Muy bien. De eso se trata vender en corto. Entonces, es arriesgado. Es Muy muy arriesgado. arriesgado porque de 10 veces puede que las aciertes 2, 3. A menos que seas, no sé. Ahorita Algo, se me olvidan los nombres de los traders más famosos, pero y algo que no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero eso lo pone muy claro el riesgo que tienes a la hora de hacer un corto, que es el activo, el precio del activo, cuando tú estás comprando, es decir, que tú, así como hacemos Clive y yo, que estamos comprando y lo mantenemos ese activo a lo largo del tiempo porque consideramos que al ser un activo, en este caso son acciones lo que nosotros compramos, la empresa es sana y con sus operaciones, digamos, va a seguir creciendo, es decir, el valor de esas acciones esperamos que crezca, que se vaya al alza. En el momento en el que ocurre algo extraño y el precio por alguna razón o motivo empieza a caer o la empresa entra en un mal momento y el precio empieza a caer, el precio lo más que puede caer es a llegar a cero. Es decir, tú pierdes solamente la cantidad de dinero que pusiste a la hora de comprarlo porque se te va a cero. Ahora, salvo catástrofe,
que la empresa fue a la quiebra, algo así, ahí es cuando va a ir totalmente a cero. Exacto, esa acción. que es difícil si ya tú hiciste tu estudio y viste que la empresa está en una buena situación financiera. En cambio, cuando tú al activo lo vendes en corto, ¿verdad? Ah, bueno, sí, porque está cayendo. En el momento en que eso cambie, la subida puede ser infinita. Catastrófica. La subida puede ser infinita. O sea, tú no sabes realmente cuál es el tope de esa subida. Mientras que hasta abajo, bueno, ya cuando llega a cero, ya hasta ahí llegó. De hecho, incluso en ese peor de los casos, que la empresa vaya a quiebra, puede tener una entidad, otra empresa, otros inversores que metan dinero y la revivan. Y no perdiste todo tu dinero. Puede que parte, pero no todo tu dinero. En cambio, cuando vas en corto y el precio del activo empieza a subir, si el mercado, eso hay un dicho, si el mercado quiere, ese precio puede subir hasta el infinito y más allá, que dice Buzz Lightyear. El dicho dice, el mercado puede permanecer irracional hasta que te canses, o el mercado puede permanecer irracional para siempre. Exacto. Entonces, si el mercado es irracional y está haciendo subir el precio de ese activo que tú empezaste a vender en corto, ese precio se puede ir en el infinito, sinceramente, como te estoy diciendo. Entonces, como bien Carlos lo ha dicho, si yo apuesto que va en corto y va al lado contrario, yo puedo quedarle debiendo a mi broker. Exacto. No solo puedo perder mi dinero, puedo quedarle debiendo al broker. Claro, porque es esa diferencia. Acuérdate que él te lo dio a un precio. Prestado. Digamos a 100. Entonces te va a decir luego, epa, yo te di 100 unidades que estaban a $1. Es decir, tú gastaste $100 en ese momento. Pero ahora esto vale cada unidad de lo que yo te di, vale $100. Porque el precio subió. Ya no es $1, sino $100. Entonces no me debes $100, sino que ahora me debes $1000. Exacto. Entonces es eso. Ya perdiste los $100, pero también le estás debiendo la diferencia allí al broker. Y bueno, el tiempo, cuando estamos pasándola bien, estamos hablando de cosas importantes, pues vuela. Para cerrar esto, como bien hemos hablado de lo que es los activos, ya hablamos de bienes raíces, hablamos de acciones, hablamos de commodities. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa otra cosa que seguramente has visto, has leído por ahí, que es un ETF? Las siglas ETF quieren decir Exchange Traded Fund. Entonces, un fondo comercializado por intercambio. Exacto. Entonces, ese Exchange Traded Fund, por lo general, un ETF, es un fondo o un activo que se va a comportar sea como un índice o como un índice de commodities, ¿por qué no? Exacto. O un conglomerado de empresas que se destacan por ser de dividendos. Que es un dividendo rápidamente? Bueno, el dinero que tú recibes por ser dueño de la empresa. Te devuelven. La empresa, digamos, ya invirtió, ya hizo todo lo demás y le queda un dinero, entonces se lo devuelve a los inversores. Exacto. En una proporción idealmente sana. Entonces, un ETF, el ejemplo más típico, que ya lo dijimos, ya lo hablamos en uno de nuestros primeros episodios, el ETF más común de todos es el ETF del S&P500. Y el S&P500 no es más que un índice generado por empresas que estudian el movimiento de los mercados, como es, por ejemplo, S&P Global, que S&P Global es Standard & Poor's, una de las empresas más famosas de rating y de servicios de data, que hoy en día, por cierto, es una muy buena acción atractiva, pero ya está muy revalorizada, entonces por eso no invierto en ella. Ya. Pero sí es una empresa muy buena. Entonces, el ETF más común es el que está basado en el S&P 500 y ese índice lo creó
es S&P Global, y S&P Global dice, ok, bueno, yo voy a estudiar las 500 empresas con mejor rendimiento de los Estados Unidos. Este es mi top 500 de empresas. Entonces, ¿qué hace un ETF? Una empresa, un ETF va a llegar y va a tomar la data que proporciona S&P Global y va a decir, bueno, yo voy a hacer un producto, yo voy a hacer un activo, básicamente se comporta como una acción. Tú compras la acción y ya, normalmente no tiene apalancamiento ni nada. Él se va a comportar como se comportan las 500 empresas, que es básicamente todas las empresas, se les hace un promedio de su rendimiento y él me indica cómo está el crecimiento de esas 500 empresas. Exacto. ¿Qué es lo bueno del S&P 500? Bueno, que Standard & Poor's está constantemente estudiando eso, y si una empresa decae, es sacada del S&P 500. Sale del índice, así es. Sale del índice, y si sale del índice, la empresa que te da el ETF va a sacarla también. Exacto, porque entonces esa acción que tú compraste, ¿sí? No, porque cabe destacar en este punto que la manera como el ETF en este caso va a seguir ese índice es invirtiendo en las acciones de las empresas que están dentro del índice en la misma proporción en la que aparecen dentro del índice, para que así pueda tener el mismo movimiento que el mercado, en este caso, que ese índice. Entonces, claro, si sale la empresa del índice, ellos sacan esas acciones de esas empresas y lo que hacen es que meten las acciones de la empresa que entre, porque cabe destacar también que cuando sale una empresa, como el índice se llama S&P 500, siempre van a tener 500 empresas dentro del índice. Entonces, cuando sale 1, 2, 3, ellos encuentran las que van a reemplazar a esas que están saliendo y las incluyen allí. Ya, corre, exactamente. Así, precisamente, así es. Entonces, estos son los más comunes, pero eso no quiere decir que esos son todos los ETFs. ¿Nos puedes hablar, Carlos, un poco de, por ejemplo, yo creo que es tu especialidad, pues, las empresas de dividendos? Que hay digamos, una acción o un activo que yo pueda comprar que se basa en empresas que por lo general entregan dividendos. Claro que sí, hay varios, por no decir muchos, porque bueno, quizás pueden haber muchos que no conozca también, ¿no? Pero hay varios famosos que está, por ejemplo, el que se llama el DIVI, le dicen generalmente así porque es DVY, que es de la gente de BlackRock iShares. Y también está uno que es muy seguido, que es el de Charles Schwab. En este momento no recuerdo el ticker. Que bueno, básicamente se enfocan en eso, el DIVI se enfoca generalmente en los de más alto rendimiento por dividendo o rentabilidad por dividendo. Entonces, claro, ETFs que, como decía antes, lo que hacen es que compran las acciones de estas empresas en una proporción que ellos consideran que es la que va a dar el mejor rendimiento para los clientes que compren el ETF. Porque básicamente es eso, es como si yo quiero invertir solo en acciones que paguen dividendos. Entonces, en vez de buscar un asesor financiero que me diga qué acciones comprar, compro este ETF, porque ya la empresa BlackRock ya está haciendo ese trabajo que haría el asesor financiero de decidir cuáles son las de mejor rendimiento, a la vez de que paguen el mejor dividendo en este caso. Es básicamente así como trabajaría un ETF de dividendos. Exacto. Entonces, básicamente tenemos ETFs de el S&P 500, tenemos ETFs de dividendos, tenemos ETF de, así como el S&P 500, tenemos ETF del mundo. Es decir, yo puedo comprar global. Yo puedo comprar una acción que va a comportarse como las, digamos, 1000 empresas de a nivel mundial, ¿ok? ¿Qué pasa? Bueno, al ser más diversificado, ¿se recuerdan que lo hemos diversificado en uno de nuestros... Está tan diversificado que puedes tener un rendimiento un poco menor que pues, el S&P 500. Se diluye un poco ahí el rendimiento. Exacto. Claro, también es importante destacar que la mayoría de las personas que invierten en un ETF como ese, que es global,
lo que buscan también es que a la hora de que haya una caída de los mercados, su caída sea más suave, digamos, no es precisamente tan fuerte por el hecho de que también está muy diversificado, muy diluido. Entonces, igualmente como no da un rendimiento muy alto, tampoco es una caída muy fuerte cuando hay caídas en los mercados. Por ejemplo, como cuando la pandemia, que fue una caída bastante fuerte y conocida, pues en este caso un ETF de este tipo reduce un poco, digamos, lo feo de esa caída. Exacto, entonces digamos que tienes un perfil no tan establecido como para estar comprando bonos. Recuérdense los perfiles también, hablamos cuál es tu perfil de riesgo. Si tu perfil de riesgo no está tan acomodado como para estar en bonos, pero ya estás en un punto en donde pues no quieres correr tanto riesgo, pero todavía quieres recibir un poco más que los bonos. Que los bonos. Una buena opción es un ETF mundial, ¿por qué no? Exacto. Entonces, por eso es importante conocerte a ti mismo para saber en qué invertir. Exacto. Y ya que estamos hablando de riesgo y que ya mencionamos anteriormente cuando hablábamos de los futuros, el tema del apalancamiento, también resaltar que como el mundo de los ETFs ha evolucionado muchísimo y ha crecido increíblemente, también existen al día de hoy ETFs con apalancamiento. Es decir, hay ETFs que a mí hay uno que me parece una cosa muy loca, que seguramente el que lo sabe usar le saque muy buen rendimiento, gane mucho dinero, pero a mí me parece una cosa muy loca, que es un ETF que sigue el movimiento opuesto del Nasdaq por 3. Sí. Yo creo que es multiplicado por 3. Creo que es TQQ, creo que es. Pero, ¿qué es esto? O sea, estás diciéndome que si yo compro eso, lo que estoy especulando es que el Nasdaq va a caer, entonces quiero que esa caída me dé un rendimiento triple a mí de eso. ¿Qué pasa entonces si sube? ¿Cuánto pierdo? Es hasta difícil de entender. Sí, o sea, para mí me parece algo muy complicado de entender. Y obviamente, como Carlos ya dice, o sea, ya el activo como tal tiene apalancamiento. Es decir, tú estás voluntariamente diciéndole a la empresa que le estás comprando ese activo que está apalancado. O sea, es decir, él se va a mover el doble de hacia arriba o el doble hacia abajo porque tiene, digamos, un préstamo. Le están prestando más acciones a quien las compra. Entonces yo me río porque hay muchos memes, hay muchas cosas sobre cuando uno está metido en el mundo de inversiones, pues, y hay mucha palabra, hay una palabra, perdón, disculpe, una palabra que siempre sale a relucir, que es degenerado. You're a degenerate. ¿Qué es un degenerate? O sea, alguien que apuesta. Básicamente está jugando blackjack, pues, con acciones. Y estás especulando como loco y, pues, hay veces que sale muy bien. La ruleta, apuéstale al negro. Hay gente que le sale muy bien, sea por suerte o por conocimiento, o una combinación. También. Entonces, pues, estos ETFs totalmente apalancados hasta el infinito, pues me causan gracia porque, o sea, si estás en la posición de tomar tal riesgo, good for you, man, pero muy bien por ti, pero para mí, pues no voy a recomendar eso. Y yo de hecho cuando me enteré que existía, inmediatamente fui a ver, o sea, de qué se trataba, que si había realmente gente utilizándolo y cómo lo utilizaban, y es lo que comentaba, pues me costó bastante entender de qué se trataba, y cuando vi los movimientos de los precios, me pareció algo excesivamente loco. Y bueno, también es de destacar que existen para aquellos que... Clive, pero ustedes son medio odiadores de las criptomonedas. No somos odiadores de las criptomonedas. Nos parecen, de hecho, las criptomonedas nos parecen, bueno, a mí personalmente, la propuesta de la blockchain y entender, me parece pues una idea genial. Que si yo opino que en la práctica ha sido muy bien o mal, bueno, eso me lo voy a reservar. ¿No? Ya. Porque siento que
pues se prometió mucho, ¿no? Y quién sabe si se ha cumplido esas promesas hoy en día, pues. Y bueno, a lo mejor necesita más tiempo para cumplir esas promesas, quién sabe. Claro. Pero a lo que voy, existen ETFs de, adivina, de criptomonedas. ¿Ok? Sí. Entonces, hace poco salió a la luz, creo que es BlackRock, no estoy seguro quién es que lo hace, ¿no? Pero BlackRock tiene uno. hay un ETF que está basado en Bitcoin. Sí, BlackRock tiene uno que es un ETF del precio spot Exacto. de Cuando Bitcoin. decimos spot, a ustedes que nos escuchan, spot es el activo como tal, sin apalancamiento ni nada. El Exacto. precio del activo como tal. O sea, un Bitcoin que tú vas y compras, sea una Exacto. persona que tiene un Bitcoin o una fracción, o vas a un broker, un exchange, porque eso no es un broker. Exacto, un exchange. Que Cosas de semántica que, bueno, ya luego podríamos hablarlas en pero otro episodio. rápidamente, o sea, un exchange es básicamente un broker sin tanta regulación. Eso es lo que es. Un exchange es un broker sin tanta supervisión. En cambio, los brokers tienen mucha más supervisión y mucho más seguros para quien participa en esos. Exactamente. Entonces, para traer ya todo de regreso, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Bueno, Finanzas Entre Panas, como su primera opción, tiene acciones de empresas. Como segunda opción, pues los ETFs preferidos, pues. No es que estamos diciendo, ve y a compra, no. Estamos diciendo, esto es con lo que nosotros trabajamos. Exacto. Y vuelvo y repito, porque es importante también entender los ETFs, porque los ETFs también se pueden adecuar a ti. Por ejemplo, si tú no tienes el tiempo, porque tú estás trabajando todo el día y tú ganas mucho dinero en tu trabajo o empresa, genial. Puedes tomar ese dinero y colocarlo en un activo que históricamente te ha retornado 10 o 15% anual. Entonces, pero que igualmente debes entender, y por eso es que hacemos el énfasis en que lo investigues. Correcto. En promedio, ¿qué quiere decir? El SP500 va a tener años negativos. Claro. Pero cuando tú haces el zoom out, te vas desde lejos y miras el retorno de 10 años, de 15 años, ahí el promedio es 15 o 10%. El promedio de todos esos años, exactamente. Entonces, ¿qué activos vamos a preferir en Finanzas Entre Panas? Preferimos las acciones, los ETFs, unos ETFs bien estudiados, sin apalancamiento, nada de blackjack, por favor. Nada de esas locuras. Y pues, generalmente yo no. También están los ETFs de commodities, que es un ETF que se comporta como un commodity. Sí, es como si invirtieras en esa materia prima, pero sin comprar directamente la materia prima, sino que compras esta acción, este ETF. Exactamente, hay ETFs de oro, hay ETFs de plata, etc. Y así es. Volvemos y repetimos, no aconsejamos, si eres inversor, si eres trader, adelante, ya sabes lo que haces. Esperemos que sabes después lo que haces. Claro. No compres, no juegues con derivados. Si un producto, si un activo, tú cuando entras al broker, es un activo que tú no entiendes bien. Bueno, una acción de Apple es una acción de Apple. Bueno, es muy sencillo. Apple vende teléfonos y tablets, yo sé lo que hace. Es una de las empresas más grandes del mundo. Bueno, ya tú entiendes qué hace Apple. Yo sé que ese negocio es este y este. Yo compro un pedazo de ese negocio. Punto. Cuando yo estoy hablando de un ETF 2X, 3X, o estoy hablando de un ETF de no lo entiendo, adivina, alerta roja, no invierta aquí, Chao. no invierta aquí. Punto. Así es. Entonces, no. ¿Alguna cosa se me ha escapado de esta conversación, Carlos? Que el resumen. No, yo creo que queda muy claro. Ya lo hemos dicho muchas veces y ya estamos llegando al punto de que podemos aburrir a la audiencia, pero es que es importante enfatizarlo. Esto es lo que nosotros creemos, porque es lo que hacemos, es lo que nuestra experiencia nos ha enseñado, y por eso es que ponemos primero las acciones, que nos parecen lo más fácil de entender y de digerir la información que hay sobre ellas. Y bueno, lo mismo que decía Clive, luego algún ETF bien estudiado, algo de esto que también existe bastante información y tiene un historial largo, porque
hay muchos ETFs nuevos, es lo que estamos diciendo. Entonces un ETF que sigue, no sé, un activo que se ha hecho muy famoso como el uranio o el litio, si no entiendo ni siquiera el mercado, si me cuesta entender el mineral del que me están hablando, entonces es muy difícil que vaya a entender realmente cómo se comporta, cómo funciona este activo, y entonces en ese caso, ya, con eso no me meto, así de fácil. Y bueno, esto básicamente es el preámbulo de lo que vamos a hablar en nuestro próximo episodio, porque en nuestro próximo episodio vamos a seguir profundizando esto y hablando sobre las herramientas de cómo entender aún más estos activos. Así que bueno, obviamente enfocándonos en los activos que Clive y Carlos, es decir, de Finanzas Entre Panas, que son los fuertes de Finanzas Entre Panas, que son las acciones y por qué no algún que otro ETF que mencionemos por allí. Y bueno, esto pues, ya con esto yo creo que estamos bastante cubiertos por el día de hoy, ¿no es así, Carlos? Así es, en este episodio pues queremos traerle eso, que quedara claro lo que es un activo, quedara claro los activos que tú puedes encontrar cuando entras a ese mercado, cuando el broker te abre las puertas y empiezas a ver su estantería, pues esos son básicamente los activos principales que vas a encontrar allí. De mi parte, pues muchas gracias, Clive, como siempre. Gracias a ti, ha sido un placer esta conversación y nos despedimos hasta el próximo, en el que seguiremos hablando de este tipo de análisis que se hace sobre las inversiones en la bolsa. Bueno, un placer a la audiencia, un placer como siempre, y un placer hablar con mi hermano Carlos. Este es Clyde despidiéndose, nos vemos la próxima. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse en el canal o al podcast si lo estás escuchando por Spotify, Apple Podcast o Amazon Music. Hasta la próxima.